Senador, ¿cómo va? Feliz domingo. Juan Roberto, muy amable por la invitación, Andreina, y buenos días y feliz fin de semana, feliz domingo. A usted, esto se llama atacar a tres bandas con usted. Entonces, antes de hablar de los 2 años de Petro, ¿cuál es su teoría sobre cómo hacer, si es que hay alguna salida, para buscar acabar con una dictadura como la de Maduro en Venezuela? Mire, Juan Roberto, lo del domingo estaba cantado. Desde hace un año el régimen de Maduro venía haciendo trampa a las elecciones, inhabilitando candidatos, arrestando fichas claves de la oposición. Entonces, pues todo el mundo, a mí me impresionó el optimismo de mucha gente, de la esperanza de los resultados electorales. A todas luces, creo que la gente sabía que iba a haber un fraude, así que el fraude no sorprende. Lo segundo es el colapso del régimen se pudo haber dado las primeras 48 a 72 horas después de los resultados electorales. El domingo en la tarde hubo grandes manifestaciones, el lunes también, pero no fueron en todo el país y ya a este punto va a ser difícil. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que este régimen, si logra superar agosto, yo no creo que vaya a caer de la forma como algunos esperan. Sí. Y lo tercero, hay 3 formas de que caiga una dictadura o un régimen autoritario en el mundo. Un colapso total, que fue lo que pasó en Argentina en la época de Videla. Una transición pactada, Chile de Pinochet o después de Franco, España. O una caída controlada, como lo que pasó con Noriega en Panamá cuando se lo llevó a Estados Unidos. Yo voy a decir algo muy horrible que yo creo que Andrea no va a estar de acuerdo conmigo y le pido disculpas. Pero yo creo que Venezuela sufriría menos en una transición pactada. ¿Por qué? Yo creo que ese es el camino. ¿Por qué? Porque lo otro va en un colapso total o en una caída controlada, si se controlada, va a haber mucha violencia. Pero mire, senador, sabe que no creo, lo interrumpo porque creo que no le va a caer tan mal a Andreina si le entiendo, porque Andreina, hablábamos en La Clave estos días y ella planteaba algo similar. Sí, pues sí, digamos que no, muchos, aunque digamos nos tocaba de alguna manera guardar la ilusión de esa elección, pues sabíamos que esto es una lucha de largo aliento y el domingo tal vez es el inicio de, digamos, el declive. Muchos estamos esperando que así sea, pero usted nos dirá cómo es eso de una salida controlada. Mire, la transición pactada requiere 3 asuntos. Lo primero es la gente en la calle protestando y manifestándose, que eso no cese, para que el régimen se sienta acorralado. Sí. Lo segundo es que se dé una negociación de alto nivel en 2 asuntos, en una seguridad jurídica y en una seguridad económica para los dirigentes de eso. O sea, ustedes desocupan, se van, no les puede pasar nada, está bien, algunos sí, otros no, y váyanse. Y no empezar una persecución, y si no hay guerra civil. Y lo tercero, una participación internacional para la reconstrucción económica de Venezuela. Y eso nos puede llevar, después de un año de eso, de pactar eso, a que se forme una especie de gobierno de coalición con la parte más blanda del régimen, la parte menos radical de la oposición, y que en 2 años estemos llamando otra vez a elecciones y ahí sí que Venezuela escoja como quiera. Ariel, eso es lo que debería pasar. Ariel, ahora, ¿va a pasar, señora? Perdón, pero es que quiero preguntar, ¿qué incentivos se tendrían que estar dando en este tiempo para que al gobierno le sea más costoso quedarse que irse? O sea, ¿estamos en manos de qué? ¿De la comunidad internacional? O sea, ¿a cuento de qué dejaría el poder Maduro? Claro, el tema de la comunidad internacional. Tiene que haber mucha presión. Y yo lo decía en el video, el problema es que hoy en día el club de los países sancionados son muchos. Entonces, cuando usted tiene 30 países sancionados, pues todos esos se unen para formar cómo se resisten a las sanciones, Rusia, Irán, China, etcétera. Entonces, la única es mucha presión internacional y mucha presión interna en la calle. Si alguna de esas 2 cosas no se dan, no va a haber un incentivo para dejar. Sí. Y luego la oposición tiene que hacer una catarsis y decir, está bien, yo acepto que el señor Maduro no pague un día de cárcel, que se lleve toda la plata que ya consiguió y que se vaya, y no hay problema, y váyase Diosdado y los demás, pero desocupen. Eso va a ser muy duro, pero sí sería una transición pactada. Fíjese el caso de Pinochet. Pinochet se hizo una constitución para él, se nombró senador vitalicio y ahí sí desocupó el poder. Algo así es que tiene que pactarse para que se dé una transición.
La otra caída, que puede haber un colapso general. Claro, Juan Roberto, yo creo que si en agosto va a ser muy duro para ellos. Puede darse un colapso general. Y eso inmediatamente, todos estos colectivos, antiguos círculos bolivarianos, esa milicia que está en las fuerzas militares, al otro día forman grupos armados y Venezuela le esperan 2-3 años muy difíciles, casi que de guerra civil. Entonces, claro, podrás ver a Maduro huyendo en un avión o encarcelado, pero el país va a sufrir mucho. Entonces uno como que dice, aquí están las 3 opciones, ahí verá cuál escogen, pero la salida pactada tiene que ser de 1 año o 2 años. Senador, para terminar el tema Venezuela, o para introducirnos ya en el tema de los 2 años del gobierno Petro, pero nos decía Ricardo Ospina que la información que él tiene y en el mundo político en Venezuela, pues suena a chiste, él me decía, pero tiene mucha lógica, que Maduro sí se quiere ir, que está cansado, que está encartado, lo que usted dice, cada vez la crisis es peor, hay una presión enorme, pero los que no lo dejan son los militares. Y me decía Ricardo, que conoce muy bien Venezuela, decía Juan, y ya en minutos hablaremos con Ricardo Ospina, que estuvo en Caracas cubriendo las elecciones, decía Juan, eso es una dictadura militar. O sea, usted llega a Caracas, usted llega a Venezuela y lo que se respira allá es que eso está en manos de los militares y que Maduro es una fachada. ¿Eso hace más difícil o más fácil que se acabe el régimen? Puede hacer, no, ambas cosas, pero ya te explico por qué. Cuando Maduro llega al poder y se va, Chávez era militar, había sido militar. Y él con todos sus programas que tuvo, la misión Simón Bolívar, la misión no sé qué, la misión Robinson, él militarizó todo el aparato estatal. Cuando se va Chávez y no nombra a Diosdado, sino que nombra a Maduro, que era un sindicalista trabajador, que era conductor de bus, entonces los militares se molestan mucho. Lo que hace Maduro es entregarle todavía más poder. Y eso llevó a lo que dice Ricardo Ospina que se dé. Es más difícil porque si los militares no sienten garantía, no van a dejar que se vaya. Pero puede ser más fácil. La exfiscal de Venezuela lo dijo en una entrevista el lunes. El secreto de eso está en ofrecerle una salida a las fuerzas militares. Y la salida es de impunidad. Sí, es decir, que no paguen por todos los crímenes. Claro, exactamente. El famoso sapo que hay que tragarse, como decía el presidente Santos, cuando hablaba de las FARC. Menos mal usted lo dijo y no yo. Pero esa oferta ha estado ya, la misma oposición ha dicho, y Edmundo González ha sido muy claro. ¿Será que necesitan una garantía como un papel sellado? Pero eso necesitan una garantía internacional, un documento firmado, eso por una declaración de prensa es muy difícil. Y senador, y tampoco que les garantice que no lo lleven a la CPI, a la Corte Penal Internacional. Seguramente es eso. Y sobre todo la riqueza, digamos eso una cosa, y la riqueza, la plata que tienen, que Estados Unidos no los va a pedir extradición al otro día. Eso pasa por el tema del cartel de los soles. Es decir, son muchas el aristas. Sapo que hay que tragarse. Senador, para entrar en materia, en un tema también clave, el presidente Gustavo Petro, en estos días ha sido muy criticado por su papel frente a la crisis en Venezuela, frente al desenlace de las elecciones. De Palacio han mandado razón, filtran cosas, dicen es que se está moviendo. Bueno, no ha filtrado, hay comunicado con México y con se me fue la paloma del otro país, ellos firman, y con Brasil, con el presidente Lula. Eran México, Brasil y Colombia. Firman una declaración, se abstienen de hacer lo que iban a hacer en la OEA, los demás países del continente. Pero más allá de todo eso que ya sabemos, ¿qué realmente puede estar cocinando el presidente Petro? ¿Qué papel puede estar jugando para buscar una salida a la crisis de Venezuela? ¿Qué le indica a usted su sentido común y su experiencia? ¿Qué le dictan? Juan Roberto, voy a decir esto como una explicación y no porque yo esté de acuerdo. Advierto esto porque lo que voy a decir va a ser durísimo. A ver. El presidente Petro él siempre criticó a los tibios. Y su comunicado de ayer y el trino que colocó fue lo más tibio que hizo. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es doble. Uno, la negociación de paz con el ELN. Usted recuerda que el lunes o el martes Maduro sale en una rueda de prensa y dice: Uribe me mandó a matar, Santos me mandó a matar, pero yo al presidente Petro, yo he podido utilizar la negociación de paz para tal y no la he utilizado. Eso es una amenaza por debajo de la mesa, más o menos. Claro, entonces al presidente Petro le tocó tener mucho cuidado por el tema de la negociación de paz con el ELN, porque toda la comandancia está del lado venezolano y aquí el ELN puede ser un grupo guerrillero, pero allá es un grupo paramilitar. Entonces le toca tener muchísimo cuidado para que no se le incendie la frontera. Y lo segundo es que dentro de las pocas cosas que le han salido bien al presidente Petro ha sido el tema internacional y ha logrado formar un bloque
increíblemente, como se sale Argentina porque gana Milei, entonces Colombia entra a reemplazar esa parte y entonces ya está dialogando es con México y con Brasil, dos superpotencias, y entonces ahí Colombia se arropa para lo que venga internacionalmente. Pero eso es irle bien. A mí me parece que cada vez está, no sé si estoy equivocado, pero cada vez es más intrascendente. No, puede ser, pero espera, ya te explico. Eso le permite a él pensar el comunicado con Venezuela, pero eso internamente en Colombia le sale muy mal. Nadie entiende, nadie le cree, y toda la gente cree pues que él está siendo un cómplice de Maduro. Oye, incoherente, entonces, porque él pidiendo en el pasado lo del tema de las elecciones en Guatemala, en Honduras, pidiendo no tibieza sino firmeza, pero ahí sí, como es Venezuela, digo, es lo que la gente en Colombia piensa, pues dice lo que dice, y ahí queda como queda. Exactamente, eso le salió muy mal. Yo estoy dando la explicación de lo que yo creo que está pasando por la mente de él, no estoy de acuerdo. Eso le sale absolutamente mal, pero el problema con eso es que al final, cuando Maduro no muestre las actas, es decir, el presidente va a tener que sacar un comunicado más duro, y entonces la pelea igual o de discusión con Maduro se va a dar, más tarde que temprano, pero se iba a dar. A lo inevitable es que el camino en el que se metió Colombia es una sin salida. Ese es el gran problema, pero ese fue el camino que escogió el presidente, que le salió muy mal internamente, también tengo que decirlo. Ahora sí hablemos de lo interno. 2 años se cumplen este 7 de agosto, con todo lo que creo que estoy yo, enos aquí, como dirían, hablando de lo que hemos hablado en los últimos 2 años, y es el desempeño de este gobierno. Más allá de las encuestas, más allá de las consideraciones, esta mitad de camino, ¿qué le indica a usted, senador Ariel? Yo la mitad de camino del presidente Petro la definiría de 2 formas. Es un vuelo de mucha turbulencia, donde el avión no se ha caído, pero hay mucha turbulencia y los pasajeros tienen miedo y han tomado mucha agua y tienen susto. Creo que los 2 años que faltan van a ser todavía de mucha turbulencia. Y lo segundo es que el avión sí está dañado, un pedazo, y que el presidente tiene el resto del vuelo para intentar remediar ese daño. Y ese daño que hay, yo lo resumo en 3 partes. La primera, el tema de seguridad. El presidente, yo creo que es ahí donde más les ha faltado y es donde más preocupación tengo. El tema de la ejecución de los ministerios. No coordinan, no ejecutan, no hay prioridades. La plata está en fiducias. Claro, no hay plata, pero la poca que hay la tienen en fiducia, no la han ejecutado. Y lo tercero, pues los casos de corrupción tan graves que han afectado al gobierno y que seguramente van a cargar con esto los próximos 2 años que quedan. Entonces el saldo es muy negativo del gobierno. Entonces esto es un vuelo con mucha turbulencia, esta primera mitad del vuelo. Senador, uno de los temas que ha sido bandera del gobierno y que está en su interés particular como senador es el de la paz total. Allí a usted lo hemos escuchado decir numerosas veces que una de las deudas del gobierno ha sido la ley de sometimiento. ¿Cómo ve? Pues si ya pasó la mitad del periodo y era, se supone, una de las iniciativas que más impulso quería darle el gobierno. Y ¿cómo ve, digamos, el avance real de esa iniciativa? Yo creo que la paz total es de los grandes fracasos en materia de política pública de este gobierno. Diría yo que es su más grande fracaso. Puede haber otro fracaso en otro campo que todavía no se ve, pero puede venir, pero yo diría que ese va a ser como el mayor fracaso de su gobierno. La negociación de paz con el ELN está en una crisis hace 6 meses. Si bien hay agenda, comunidad internacional, yo no creo que se rompa, yo creo que lo van a recomponer este mes de agosto. Lo cierto es que esa negociación está herida de muerte. El gobierno cometió un error de cálculo impresionante con haber abierto una negociación de paz regional en Nariño, y eso para el ELN significa que lo están dividiendo. Ellos mismos dicen que eso ni Uribe lo intentó en su época, en los diálogos de Maguncia. Entonces, yo creo que esa negociación estaría y no va a terminar en nada. Va a quedar abierta sin muchos avances. Lo del Estado Mayor Central está a punto de estallar una guerra civil entre ellos, entre comillas, entre Calarcá y Iván Mordisco. Ahí no están cumpliendo el cese, no entiendo por qué lo prorrogaron. La ley de sometimiento para las mesas urbanas no hay, entonces no hay marco jurídico para recibirlo. Lo único es que la Fiscalía se invente algo semicolectivo, como en su momento fue con el ERPAC en la época Santos. ¿Y entonces qué queda? Entonces va a decir, entonces ¿qué hay para mostrar? O sea, dígame de qué se agarra. Claro, lo único que quedaría son 2 cosas. En la segunda Marquetalia, que es una organización derrotada
se quiere entregar, pues ustedes vieron a Iván Márquez sin un ojo, sin un brazo. Entonces esa negociación es relativamente fácil en la práctica, pero muy difícil jurídicamente, porque, para explicar esto a la gente, el acuerdo de paz del 2016 está incluido en la Constitución y claramente dice que los crímenes que se cometan después del 1 de diciembre de 2016 no podrán ser o recibir beneficios jurídicos. Eso significa que Iván Márquez, Walter Aldana, no puede. Entonces, ese camino, en la práctica es una negociación fácil, pero jurídicamente es difícil. Y lo segundo, algunas mesas urbanas como las de Buenaventura, que yo creo que alguna de esa gente se va a entregar y ya. Pero lo demás yo creo que es un gran fracaso. Ese es el balance. Mire, nos quedan unos minutos, pero mire, tengo aquí en la lista las reformas, la corrupción que usted mencionó, el cambio, la seguridad, pero tal vez me quedo con una reflexión, senador Ariel Ávila, y es la que tiene que ver con el cargo que usted ocupa en este momento, y será la agenda legislativa, porque es que él va a pretender presentar una reforma tributaria, una reforma a la salud, insistir en la reforma laboral, hablar de la pensional, una agenda como si estuviera recién empezando el gobierno hace 2 años con la chequera política gorda, y pues la chequera política está bastante flaquita. Mire, pues, ahora que yo soy presidente de Comisión Primera, sí, me he reunido varias veces con el ministro, con varios ministros, entre ellos con el Interior. Yo les dije, mire, el otro año ya todo el mundo está en campaña. A ustedes les queda de hoy al 20 de diciembre. Son 4 o 5 meses que les quedan. Sí. Y eso les va a permitir pasar 2 o 3 cosas. Sí. Tienen que priorizar. Todo no les va a pasar. Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? Va a pasar lo de jurisdicción agraria, la reglamentación, que ya está más o menos acordado. Creo yo que va a pasar de la reforma laboral, tal vez lo único que pase son lo de dominicales, nocturnos y festivos, todo lo demás de despidos reforzados, de huelga, todo eso se hunde. Y tal vez el paquete de reactivación económica, incluso la reforma tributaria que quiere el gobierno, no la veo tan fácil que pase. No, pero es que con un ministro de Hacienda como está de deslegitimado, tan débil, del escándalo, pues el ministro, yo le preguntaba en la entrevista que le hicimos, que con qué autoridad moral un ministro metido en semejante lío tan aburridor y llega al Congreso a vender una reforma tributaria que entiendo busca recaudar 12 billones de pesos, que ahí sí uno no entiende. No, yo creo que eso está muerto, eso no tienen cómo. Y lo único es tal vez el paquete de reactivación económica que va a incluir algunas cosas en temas de vivienda, en temas de ruralidad, pero no creo que pase más que eso. Yo que creo que va a pasar lo mismo que el año pasado, Juan Roberto, una cantidad de ruido, de debates, que estas reformas, y al final usted ve y pasan 3 o 4 cosas y ya. Tilín, y poco de paletas. Senador, ha sido muy agradable hoy. Lo que pasa es que se nos comió mucho tiempo el tema Venezuela, pero creo que quedó bueno el resumen de lo de los 2 años del gobierno Petro. Le mando un abrazo y volvemos a hablar pronto como presidente de la Comisión Primera, casi nada. Vale, Juan Roberto, y perdón haber hablado tanto. No, al revés. Al revés, lo estamos destacando. Muy interesante. Senador, un abrazo, feliz domingo. Gracias. Un abrazo, mil gracias.